Muy buenos días, feliz sábado para todos y todas. Bueno, el día de hoy queremos básicamente compartir un poco de la palabra. Es importante que este tipo de comentarios que estamos haciendo en estos días, aprovechando ahora también el ambiente en el que estamos el día de hoy en este parque, son de vital importancia para las almas. Quiero leerte el día de hoy un pequeño mensaje que recibí con amor de un hermano al cual queremos bastante desde Venezuela, un hermano de entrañable aprecio para nosotros porque es un hijo espiritual. Él nos escribe: feliz sábado, hermano Robinson, vi tu mensaje el día de hoy y le doy gracias por enviarlo, y tenga en cuenta que usted me mostró el camino que habla Pablo, o sea, Cristo, entre paréntesis, en Hechos 22:4. Muchas gracias y Dios lo llene de bendiciones a usted y su familia por motivarme en empezar a conocer la palabra de Dios en la Biblia en New Jersey, hoy ya bautizado y tras la huella de Cristo en mayúscula. Para mí fue un inmenso placer recibir este mensaje. Mensajes como esto lo estamos recibiendo a diario. Y esto es solamente posible, por ejemplo, recibimos de Alemania y de diferentes puntos de aquí, Estados Unidos, República Dominicana, Centroamérica, el Caribe, etc. O sea, hemos recibido varios mensajes de este tipo y la semilla está siendo llevada a muchos lugares. Esto no lo hacemos para exaltación propia, lo hacemos porque una vez Cristo murió por nosotros, hizo su parte. Ahora nos toca a nosotros. Tal vez creas que no es mucho dar un like o dar un comentario, pero somos 480 personas hasta el momento en que grabamos este video en el canal. Si cada uno se motiva y puede motivar a otros a su vez, este canal pudiese llegar a más personas. Con más personas, con el paso del tiempo, nuestro canal se vuelve más visible. Podemos llegar a más personas y más países. Y al mismo tiempo también, de alguna forma, esto pudiera ser sacársele algún tipo de beneficio económico del cual podamos invertir en equipos de mayor calidad para poder, y tal vez un equipo técnico que nos falta, para poder editar los videos, poder tener efectos, poder tener cosas digamos que un poco más modernas incluidas a la enseñanza del Evangelio. Mientras tanto, con lo poco que tenemos, de lo recibido de la mano del Señor, eso estamos dando. Con los recursos que tenemos, con esos recursos grabamos. Y el día de hoy nos disponemos a trabajar un aspecto de el sello de Dios, cómo obtener el sello de Dios, sobre quiénes se coloca el sello de Dios. Quiero que me acompañes a un recorrido bíblico y también por algunos escritos de la hermana Ellen White, una persona que consideramos profeta de Dios y que recibió visiones para nuestro tiempo y un poco más allá del momento actual. Ella vivió entre los años 1800 y murió por ahí cerca de la primera década, la segunda década del 1900. Entonces quiero pedirte de que me acompañes en este recorrido, y antes vamos a tener una palabra de oración a nuestro Dios. Oramos. Eterno Dios y Rey, como señal de respeto venimos ante tu presencia, pidiendo, Dios, que nos guíes tanto en la mente y en la lengua en lo que vamos a decir. Que podamos, oh Dios, beneficiar al mundo con las palabras, que estas palabras puedan ser medicina para quienes las escuchan, que pueda servir de buen sazón para sus oídos, sus mentes, corazones, y que puedan entender puntualmente tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero que me acompañes en un libro que puedes obtener en la plataforma digital de EGW. Descargas esa aplicación en tu celular, no importa desde tu App Store, desde tu tienda de aplicaciones, descarga esta aplicación. Se llama EGW Writings, como escritos en inglés, EGW Writings, y ahí vas a descargar en español o en cualquier otro idioma en el que hables, vas a descargar este libro. Este libro se llama Evento de los Últimos Días. Estamos comentando el capítulo 15, una serie que hemos tenido. Este viene siendo como un tercer sermón de esta serie. Te invitamos a ver los otros videos allí en internet. Uno se llama El Sello Invisible de Dios. El otro sermón tiene que ver básicamente con el mismo aspecto.
porque estamos trabajando esto de qué tiene que ver con el sello de Dios. Y estamos en la página 187. Vamos a leer el párrafo 1 de esta página 187. Dice este comentario de Ellen White, sierva de Dios: el sello de Dios viviente se coloca sobre aquellos que con plena conciencia guardan el día de reposo de Jehová. ¿Qué significa esto de que el sello de Dios viviente se coloca sobre solo un grupo específico? Aquellos que con plena conciencia, agarren esa palabra, plena conciencia, guardan el día de reposo de Jehová. Primero, ¿cuál es el día de reposo de Jehová? Varias referencias nos pueden ayudar a esto. Podemos ver, por ejemplo, que el mismo Jesús dijo de qué día Él es el Señor. De qué día Él es el Señor. Y esto lo encontramos en la Biblia, ¿no? En la Biblia, si hacemos una búsqueda, el Hijo del Hombre, y estoy usando lo que puedes usar en tu celular. El Hijo del Hombre es Señor o dueño del sábado. Eso lo puedes encontrar, según el buscador me manda automáticamente, a el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, del 1 al 5. Vamos ahí. Muchos toman este pasaje en distorsión, pero cuando este pasaje es entendido en plena conciencia, este pasaje nos da una información interesante. Lucas capítulo 6, versículo 1 al 5. Observemos lo que dice, y voy a detenerme en un aspecto especialmente de este texto para que podamos entenderlo. Aquí los discípulos están recogiendo espigas en día de reposo, en sábado, porque el libro de Lucas establece bastante claro que el día de reposo es el sábado. Y dice que entre lo que pasa esto, aconteció que un día de reposo, que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, rasgándolas con las manos. Es importante decirte que esto no era una práctica prohibida. Y no es una práctica prohibida. Si tienes hambre en sábado, aunque lo correcto es preparar los alimentos antes, especialmente el viernes es el último día de preparación, pero si hay una necesidad de hacer esto, no es pecado comer en sábado. Mucha gente cree que los que guardan el sábado no comen en sábado, y es por eso que malinterpretan este texto también. Los discípulos no estaban trabajando, estaban comiendo. Y algunos de los fariseos le dijeron, estos que habían impuesto reglas extras que no aparecen en la Biblia: ¿por qué hacéis esto que no es lícito hacer en los días de reposo? No es lícito desde el punto de vista de lo que ellos habían inventado. Porque en el libro de Deuteronomio, el Levítico, establece bien claro que el que tuviere hambre y pasa por un sembrado cualquiera y no especifica que no se podía en sábado, podía arrancar y comer. Eso en algunos países como República Dominicana se le llama marotear. ¿Cómo marotear? Usted ve unos mangos, va pasando por una finca de mango y tiene hambre. Usted no va a quitar todos los mangos de la mata y se los va a llevar para venderlo en la ciudad. Pero si tiene hambre, puede tumbar uno o dos y usted puede comer, saciar su hambre, y eso no se considera robo en ningún lugar del mundo. Es simplemente marotear entre los que van en el camino, especialmente árboles que no estén en una propiedad marcada como propiedad privada. Que no diga que haya que pagar por ellos, etc. En la cultura hebrea se consideraba como una ley especial el hecho de que cualquiera que pasase por los sembrados en día de sábado podía, o en cualquier otro día, podía arrancar de la mata y comer libremente. Lo que no podía era llevarse para su casa. Para eso había otra costumbre que la vas a encontrar también en el libro de Ruth, en la cual se dejaba caer alimento a propósito para que los más pobres pudieran recoger esto que caía de los diferentes cargas, los mercados, en los campos. Y bueno, estos pobres cogían esto y podían llevar a su casa algo de comer, aunque no de la misma calidad tal vez de la mata, pero al menos podían recoger para llevar. Eso sí se podían recoger para llevar. Los que estaban en la mata no, había que arrancarlos y comerlos de la mata a la mano. Y esto es lo que los discípulos están haciendo, sin violar ninguna ley. Para que no creas que esto es algo que nos estamos inventando,
Puedes buscar en Google ahí, puedes buscar en Google ley de recoger en los campos. Pones la palabra Biblia y ahí vas a encontrarte los textos específicos que habla de esto. Por ejemplo, Levítico 23:22. Cuando segares la mies vuestra, ahí podemos ver lo que es la mies, la cosecha, ¿no? Lo que son los frutos que hemos sembrado para esto. Entonces, ¿cuál era la orden básicamente que teníamos ahí? Cuando seguéis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigaréis el sobrante de vuestras mies. Lo dejaréis para el pobre y para el forastero, yo el Señor vuestro Dios. Este no es el único lugar donde podemos encontrar esa orden. También la encontramos en Levítico 19:10. Levítico 19:10 nos especifica algo similar. Tampoco rebuscaréis tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, lo dejarás para el pobre y para el forastero, yo el Señor vuestro Dios. Básicamente aquí hay dos leyes en una. Una ley decía que en la mata tú no podías quitar todos los frutos, que tenías que dejar algo para que los que van pasando por el camino lo tomaran y pudieran comer. Y segundo, que lo que cayese al suelo, básicamente Jehová se lo reservaba para aquellos más pobres que podían entrar a recoger, y eso sí se lo podían llevar para sus casas. Así que cuando vemos en Lucas capítulo 6 el hecho de que los discípulos estuviesen espigando trigo el día de reposo, no estaban violando ninguna ley, exceptuando una ley que habían impuesto los fariseos, que era una ley contraria o una carga adicional al sábado que no se encuentra en ningún escrito. Básicamente esto. Jesús le respondió, le dijo, ni aún habéis leído. Y esto es interesante, lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que estaban con él. ¿Qué hizo David cuando tuvo hambre? Bueno, la ley antigua decía que el pan del santuario solamente podía ser comido por sacerdotes. Y eso lo encontramos en Levítico 24:9 y en 1 Samuel 21. 1 Samuel 21, en los primeros versículos del 1 al 6, establece cómo David hizo esto, que Jesús le va a decir ahí. Dice que como David entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición que estaban en el santuario, de los cuales no era lícito comer, sino solamente los sacerdotes, como decía la ley. Y comió y dio también a los que estaban con él. ¿Qué significa esto? ¿Por qué David hace este hecho? Bueno, David tenía hambre, y cuando hay hambre, cuando hay una necesidad, no es pecado suplir esa necesidad. O sea, usted está en el deber espiritual de suplir esa necesidad. Si el día sábado, hoy o cualquier otro sábado, alguien tuviese una necesidad, aunque yo no compro para mí, ni utilizo dinero para mi propio beneficio en sábado, si yo tengo que usarlo para beneficiar a otra persona, comprarle una medicina, comprarle un alimento, inclusive preparárselo en sábado, eso no es pecado, no se considera pecado. Y Jesús le va a decir esta frase emblemática, que es donde nos trajo este texto de guardar el sábado con plena conciencia, o sea, sabiendo cómo se hace. Dice que Jesús le decía que el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, es Señor aún del día de reposo. En otras palabras, que el Señor es dueño del sábado, que es el día de reposo. ¿Cómo tú compruebas que el día de reposo es el sábado? En el mismo libro de Lucas, al final, repito, los últimos capítulos, el capítulo, básicamente, capítulo 23, los últimos versículos, y el capítulo 24, los primeros, hablan de 3 días en sucesión. Un día que le llama el día de preparación, que es el viernes. Sabemos que Jesús murió un viernes. El día de reposo, que es sábado, y el día o el primer día de la semana, que es el domingo, que fue el día que Jesús resucitó, al cual no transfirió ninguna santidad. Dice el libro de Lucas, capítulo 23, 54, era día de preparación y estaba para comenzar el día de reposo.
Aquí equivale a sábado, dicen algunas versiones. Y las mujeres en el día de preparación, ojo, da paso al día de reposo, porque en la Biblia los días se cuentan de puesta de sol a puesta de sol. Entiéndase que a puesta de sol del viernes, día de preparación, ya entraba el sábado, y a puesta del sol del sábado, día de reposo, se convierte en el primer día de la semana o parte del domingo. O sea que los días comienzan con la parte oscura y pasan a la parte clara. Importante que las mujeres habían venido con él desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto el cuerpo. Y vueltas, el mismo día de preparación, viernes, prepararon especias aromáticas y ungüentos. Y luego, ¿qué pasó? Automáticamente entra la parte oscura, descansan el día de reposo conforme al mandamiento. O sea, toda la parte oscura y la parte clara del sábado, la parte oscura del viernes y la parte clara del sábado mismo. Y luego que termina esto, ya se disponen bien temprano en la parte oscura, antes de que la parte clara del próximo día comenzase, que es el primer día de la semana. Dice que el primer día de la semana, muy de mañana, esto es de madrugada, diríamos nosotros modernamente, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Interesante, lo que quiero ver aquí es el verso 56 de Lucas 23, donde dice que descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Ahora, ¿qué mandamiento hace referencia a esto? Para poder entender el Nuevo Testamento, tenemos que utilizar el Antiguo Testamento como apoyo para que pueda tener sentido nuestra fe, para que con plena conciencia podamos guardar lo que Dios dice. Tenemos que conocer qué es lo que Dios dice. Hoy en día, la falsa ley, los falsos 10 mandamientos colocados por el papado en el catecismo católico, que se ha hecho popular en todo el mundo, han cambiado la ley, como describe Daniel capítulo 7, versículo, Daniel 7, 29, si no me equivoco, lo busco ahora. Lo que dice es que el anticristo tratará de cambiar los tiempos y la ley. Y nos ha cambiado todo, el esquema como contamos el tiempo, y nos ha cambiado el esquema de cómo vemos la ley. A la ley le quita el segundo mandamiento porque prohíbe la adoración a los ídolos y las imágenes como dignos de culto, y por eso lo eliminan de la ley para poder seguir con sus prácticas de santería, que más bien espiritismo combinado con religiosidad. Y este mandamiento es eliminado de la ley para que pueda entonces los mandamientos estar completos. Dividen el mandamiento número 10 en dos. Pero el orden mismo de la ley es alterado, porque lo que era el mandamiento número 3, lo que era el mandamiento número 4, pasó a ser el mandamiento 3. Y así van subiendo para completar. El 4 pasa a ser el 3, el 5 pasa a ser el 4, el 6 pasa a ser el 5, el 7 pasa a ser el 6, el 8 pasa a ser el 7, el 9 pasa a ser el 8, el 10 pasa a ser el 9 y también el 10, porque fue dividido en dos partes. Con esto completan aparentemente la ley. Pero ¿qué sucede? Que lo que vendría siendo el cuarto mandamiento, que ahora es el tercero para ellos, dice santificar la fiesta. Pero sucede que en el original no dice así. En el original el cuarto mandamiento dice, como dice en Éxodo capítulo 20. Y quiero decirte primero que el primer mandamiento está en el versículo 2 y 3. Versículo del 1 al 3, ¿verdad? Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El versículo 4 viene siendo 4 y 5 y 6. Viene siendo el mandamiento 4, 5 y 6. 1, 2 y 3, mandamiento 1. 4, 5 y 6, mandamiento 2, que habla de la adoración, de no hacer imágenes para adoración. Y el mandamiento número 3 es, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Este mandamiento lo pasaron al segundo para cubrir esta falta aquí. Y entonces el mandamiento número 4 viene siendo, acuérdate del día de reposo. ¿Qué decía Ellen White? Que el sábado
el sello de Dios se coloca sobre aquellos que con plena conciencia guardan el día de reposo de Jehová. Y este día es el sábado, como hemos visto en la palabra. Ahora, ¿por qué? Porque Dios sabía que se iba a olvidar este día. Y de hecho, hoy en día la mayoría de la gente, si tú le preguntas cuál es el día del Señor, te van a decir que el domingo. ¿Quién enseñó eso a la humanidad? Si la Biblia no lo enseña. Si la Biblia dice, el mismo Jesús en Lucas, ya hemos visto 6, yo soy Señor aún del sábado. O sea que permanece siendo Dios del sábado. Y después de la muerte de Jesús, vemos en Lucas 23, los últimos versículos, a las mujeres santas de Dios guardando el mandamiento guardando el día de reposo según el mandamiento. Ahora el mandamiento nos dice, acuérdate del día de reposo, sábado. Algunas Biblias dicen simplemente día de reposo y le ponen una letra y dice debajo o un asterisco, aquí equivale a sábado. Te reto a que busques este versículo inclusive en una Biblia católica y vas a ver que no estoy hablando mentira. Pero este mandamiento fue cambiado por poderes espirituales ocultos, poderes de la maldad. Y fue puesto otro mandamiento en su lugar. La Biblia dice no santificar la fiesta. La Biblia dice acuérdate de un día que es el día de reposo para santificarlo, ponerlo aparte para el uso exclusivo de Dios. Con plena conciencia guardan el día de reposo de Jehová. 6 días trabajarás y harás todas tus obras como Dios lo hizo al principio. Vamos a ver un texto en el Nuevo Testamento que dice que todavía este día está vigente, este reposo. En breve, vamos para allá. Está en Hebreos capítulo 4. Dice, mas el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios. ¿Para quién es el reposo del sábado? El día séptimo de la semana, el séptimo día de la semana, el sábado, es reposo para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Interesante que los judíos, a los cuales se les dice que es el sábado judío, hacen que sus empleados trabajen en sábado. Así que ellos no están guardando este mandamiento bíblico, pero tampoco lo hacen los que guardan el domingo como el día del Señor, cuando Dios ha dicho que es el sábado. Así que es interesante lo que dice Apocalipsis capítulo 14, aquí está la paciencia de los santos. ¿Cuáles son estos? Los que guardan los mandamientos de Dios como Dios lo dijo y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que hay dos cosas que hay que hacer. Es seguir el modelo de Jesucristo, tener a Jesucristo, lo cual los judíos no lo tienen, por eso no guardan el sábado realmente. Y guardar el sábado como día de reposo, lo cual no tienen los otros cristianos que sí tienen a Jesucristo, pero no tienen el sábado como un día importante. Dicen que el domingo es el día del Señor nuevo, pero con eso guardan un mandamiento católico, no el mandamiento bíblico. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día sábado. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo, sábado, y lo santificó. No cualquier día, tomó el día sábado. Esto lo puedes verificar en Génesis capítulo 2, los primeros versículos, los primeros 3 versículos, cuando Dios termina su creación. La creación no se acaba hasta el día séptimo. Dios termina todo lo visible en 6 días. Lo organiza y los llena. Pero el séptimo día hizo una obra especial, una creación. Esa creación de tiempo se llama sábado, que nos llega cada semana, cada 7 días llega esta experiencia espiritual. Así que por eso el sello de Dios se coloca con plena conciencia en la frente de aquellos que guardan el día de reposo de Jehová. Esto es el sábado bíblico. Vamos a ver a Hebreos capítulo 4 y luego voy a seguir con la lectura de algunos textos de esta sierva de Dios llamada Ellen White en el libro de Eventos de los Últimos Días, para cerrar esta sección el día de hoy y poder entonces más adelante continuar con otra participación. Hebreos capítulo 4 dice el texto, versículo 1, comienzo a leer: temamos. O sea que hay que tener temor de qué, de que no sea que permaneciendo aún la promesa,
Dice el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. ¿En el reposo de quién? En el reposo de Jesús, en el reposo de Jehová. El Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Lucas capítulo 6. Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el buen evangelio, como a ellos. Pero no les aprovechó oír la palabra, porque no la acompañaron con fe a los que la oyeron. No la mezclaron con fe. Los que oyeron la palabra, la oyeron, sabían que era la verdad, pero no la acompañaron con un estilo de vida. Porque el justo por la fe vivirá. Hay que ligar la fe en la práctica de vida. Vivir por Cristo, vivir por su palabra. Pero los que hemos creído, dice el versículo 3, entramos en el reposo de la manera que dijo Dios. Porque en cierto lugar, dice el versículo 4, dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas las obras en el día séptimo. Esto está en Génesis capítulo 2, versículo 2. Génesis capítulo 2, versículo 2. Hebreo nos está refiriendo a ese evento. Dice Génesis capítulo 2, verso 2 lo siguiente. Génesis capítulo 2, verso 2. Fueron acabados pues los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Versículo 1. Dice el versículo 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. O sea que hasta que el sábado no llega, no se completa la obra total de la creación. Por eso no tenemos 6 días en la semana, sino 7. Y dice, y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en su creación. Así que volviendo al Nuevo Testamento, al libro de Hebreos capítulo 4, versículo 4, es lo que nos está diciendo que en cierto lugar, o sea en Génesis capítulo 2, verso 2, dijo que Dios reposó de sus obras en el séptimo día. Y otra vez nos vuelve a repetir Dios el día de hoy, versículo 5, no entrarán en mi reposo los que no mezclan con su estilo de vida, con la fe, no entran en el reposo los que no han creído. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, esto es el pueblo judío, lamentablemente. Y otra vez determina aún hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahora termino con el versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque dice el versículo 10, que el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Así que esto es un asunto de plena conciencia. Se trata de qué quieres guardar, porque el sello del Dios viviente se coloca sobre aquellos que con plena conciencia guardan el día de reposo de Jehová. Esto lo puedes encontrar en el libro de Eventos de los Últimos Días, página 187, párrafo 1. El párrafo 2 dice que los que quieran tener el sello de Dios en sus frentes deben de guardar el día de reposo del cuarto mandamiento. Ya entendemos por qué, según el libro de Hebreos capítulo 4. La verdadera observancia del día de reposo es la señal de lealtad a Dios. El párrafo 3 de la página 187. La verdadera observancia del día de reposo es la señal de lealtad al verdadero Dios. ¿Es eso bíblico? Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 20. Ezequiel, capítulo 20. Y allí nos vamos a topar con algo interesante. A ver si esto que está diciendo esta sierva de Dios tiene sentido, hace sentido. Ezequiel 20, voy a leer el versículo 12 y luego el versículo 20 por razones de tiempo. Y les di también mis días de reposo sábado, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Así que hace sentido lo que dice esta sierva de Dios. Versículo 20. Y guardaréis mis días de reposo sábado, y serán por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios.
Así que la manera en que sabemos que verdaderamente estamos siguiendo al Dios verdadero y estamos en el pueblo verdadero, según Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, es guardando los mandamientos de Dios y teniendo la fe de Jesús. El día de hoy hemos visto esto. La verdadera observancia del día de reposo es la señal de lealtad a Dios. ¿Ya lo ves? ¿Ya lo puedes ver claramente? La observancia del monumento conmemorativo del Señor, el día de reposo instituido en el Edén, el día de reposo del séptimo día, que habla Génesis capítulo 2, es la prueba de nuestra lealtad a Dios. Ya hemos visto el porqué en este tema y espero que compartas esto. Termino con esta parte que es un comentario a Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Dice, se pone, esto es página 187, el último párrafo, párrafo 6, y con eso termina la página. Y yo termino el día de hoy esta reflexión sobre el día de reposo de Jehová, sobre cómo se pone la señal de Dios sobre aquellos que realmente tengan, plena conciencia al guardar este día de reposo. Dice, se pone una señal sobre cada uno de los hijos de Dios, tan ciertamente como fue colocada una marca sobre las puertas de los hogares de los hebreos, para librar a ese pueblo de la ruina general. Esto está haciendo referencia a la Pascua, cuando las 10 plagas en Egipto, antes de que Dios promulgara la ley, puso una señal de sangre en las puertas con un cordero pascual, lo que le llaman hoy en día a los hebreos el Passover. La Pascua le llamamos nosotros, Semana Santa le llaman algunas comunidades. Es como esa semana en la que Dios hizo ese milagro de sacar el pueblo de Egipto físicamente. Ahora Dios quiere sacarte espiritualmente de Egipto. La idea es, ¿tendrás tú la señal correcta? En la antigüedad era un cordero, pero Juan capítulo 1 versículo 29 dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Tendrás tú a Jesús viviendo en tu vida y estás imitando el modelo perfecto del Cordero Jesús? ¿Estás guardando el día correcto, el día que Él se declaró ser el día dueño en Lucas capítulo 6, ser el Señor aún del sábado? ¿Estás guardando ese día u otro día? La palabra declara que les di también mis días de reposo para que fuesen señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que yo santifico. Ezequiel 20:12. Con esto termino el día de hoy nuestra disertación, esperando de que con plena conciencia guardes el día de reposo de Jehová, el día de Jesús de aquí en adelante, y que puedas ser de aquellos que pronto nos veamos en la segunda venida de Cristo, siendo alzados en las nubes o resucitados por Él en gloria, para recibirle en el aire y decir junto al profeta Isaías: he aquí nuestro Dios, a quien hemos esperado, y Él nos salvará. Te pido que por favor compartas este video, que le des like, que comentes, que nos dejes saber tu impresión sobre esto. Y por favor, no te limites, este video está abierto a compartir, difundir, y puedes también tomarlo como referencia para poder hacer tus propias conclusiones espirituales, para presentárselas a otros también en base a la fe. Dios te bendiga y ojalá que de verdad este video haya sido de ayuda espiritual para ti. Oramos para que Dios pueda hacer que este video llegue al que tenga que llegar. Oramos. Eterno Dios y Rey, hemos visto con plena conciencia algunos textos bíblicos y de esta sierva Ellen White que nos ayudan a comprender puntualmente este tema de entrar por fe a guardar el día de Jehová, el día de Jesús, el día de reposo. Permítenos no ser como los judíos que tal vez tienen la práctica de poner a otros a trabajar en este día aunque ellos no trabajen, o como los cristianos que nominalmente, sin saber que están en apostasía contra ti, guardan el domingo porque ellos quieren decir que es el día de reposo, porque es el día de la resurrección, aun cuando en la Biblia no hay un solo versículo que diga esto. Permítenos estar en fe, oír tu palabra, y no solamente ser oidores, sino también hacedores de la misma. Y que pronto podamos estar contigo en las nubes de los cielos. Y cuando vengas decir: he aquí nuestro Dios, a quien hemos esperado, y Él nos salvará. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.
Dios te bendiga. Hasta la próxima en esta serie de temas sobre el sello de Dios.